Hola, pero muy buenas noches. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo en este miércoles 10 de marzo del 2021. Estamos una vez más transmitiendo a través de esta plataforma virtual del Facebook un nuevo mensaje de la palabra de Dios. ¿Sí? Quienes hoy les bendicen esta noche, José Luis Vidal, de la provincia de Buenos Aires, precisamente en la ciudad de Quilmes. ¿Sí? Estamos precisamente en el barrio La Paz, para ser más preciso de la ubicación donde estamos geográficamente. Estamos en la República Argentina, para aquellos que por ahí nos sintoniza o nos ve por otros países, en América, sí, en todo el mundo, ¿no? Porque sabemos que la red social llega a cada rincón de este planeta, sí, y donde está llegando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos agradecidos al Padre de poder estar una vez más compartiendo este tiempo con la palabra de Dios, este tiempo con la presencia de Dios, que es tenemos que aprovecharlo, ¿sí? Para poder recibir, ¿sí? Todo lo que Dios nos tiene preparado, ¿sí? Para decirnos, para hablarnos, porque nos ama, ¿sí? Dios ama al hombre y Él siempre está buscando su atención, ¿sí? Entonces no despreciemos este tiempo que Dios nos da de gracia para poder acercarnos al trono de la gracia. ¿Sí? Tal vez muchos en esta noche han pasado situaciones en este día agobiantes, tal vez sus quehaceres, su trabajo, tal vez la misma rutina por ahí en la familia, en la casa, ¿sí? Ahora que empezó la escuela, por ejemplo, muchos padres tienen que estar dedicados más tiempo a los hijos con respecto a eso, porque por ejemplo aquí le cuento, ¿no? Aquí en la provincia de Buenos Aires, precisamente aquí en la ciudad de Quilmes, creo que toda la provincia de Buenos Aires todavía no ha comenzado las clases presenciales, se están haciendo todo virtual como el año pasado, así que estamos haciendo como tiene que ser, ¿no? Como tiene que ser el diseño correcto de Dios, que los padres le enseñen a los hijos, ¿no? Claro, pero muchos padres no tienen esa vocación de ser maestros, de poder enseñar, de poder llevar a los hijos al conocimiento escritural o la escritura o los números, ¿no? Que aquel que no ha tenido ese conocimiento o no ha podido desarrollar el entendimiento en los estudios, sí se les complica enseñar. Entonces, claro, ¿no? El mundo, por ejemplo, acá, ¿no? En Argentina, la educación, ¿no? No es como nuestra época, por ejemplo, y yo tengo casi medio siglo, estoy casi pisando, ¿sí? El medio siglo de edad, ¿no? Imagínese, no son los mismos tiempos de nuestra época cuando íbamos a la escuela como hoy, donde antes teníamos que ser más dedicable al estudio porque no había tecnología como hoy, que se puede buscar un montón de cosas a través del internet, a través de las redes sociales. Tenemos a un clic todo lo que nosotros querramos conocer, saber, aprender, ¿sí? Pero en nuestra época, hace 40 años atrás, por ejemplo, todo teníamos que estudiar por libros, teníamos que leer, teníamos que transcribir, teníamos que hacer un montón de cosas, amado, que hoy lamentablemente vemos, ¿no? Cómo nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones que están viniendo tienen todo fácil y aún así no aprenden, ¿sí? Entonces tenemos que entender en este tiempo que aquel que no se involucra, si no se dedica a conocer, a aprender, a estar atento a todo lo que tenemos, por así decir, ¿no? De aquí en adelante, justamente lo que estamos hablando los días miércoles, ¿sí? Justamente habla de esto, ¿no? De la falta de conocimiento, del rechazo al conocimiento y el verdadero conocimiento, ¿sí? Lo estamos enfocando esto precisamente dentro de la iglesia, ¿sí? No estamos hablando del mundo, que realmente, como estoy contando, cada vez
va de mal en peor en todo, ¿sí? Y la educación ha caído, o sea, no ha podido, ¿no? Por así decirlo, suplantar lo que los padres tienen que hacer con sus hijos, ¿no? Que es darle el verdadero conocimiento. Entonces, claro, hemos por ahí los padres que han derivado responsabilidades a terceros, han dado responsabilidad a los maestros en la escuela, que no está mal, pero no está bien tampoco, porque la primera educación que tiene que recibir la persona o el niño o el adolescente es a través de los padres, ¿sí? El que tiene que darle los principios, los básicos para poder desarrollarse como persona, poder salir de su casa, poder ser una persona que pueda ser una persona que le brinda a la sociedad algo bueno y no malo. Y entonces, claro, y a raíz de que todo lo que hemos estado viviendo a lo largo de todos estos siglos, ¿sí? A nivel mundial, vemos cómo se ha degradado el ser humano a raíz de la falta de conocimiento, a raíz del rechazo al conocimiento y a raíz de no querer recibir el verdadero conocimiento, ¿sí? Entonces yo decía en este tiempo que el verdadero conocimiento nos lo da el Señor cuando aceptamos a Cristo, ¿sí? Cuando aceptamos a Cristo, le decía, recibimos ese conocimiento primero, por así decirlo, de recibir a Cristo, ¿no? Pero muchos, yo decía también ayer en la radio, que muchos se conforman con haber aceptado a Cristo en el corazón en una campaña evangelística, o porque un día lo invitaron a la iglesia, o porque un día, no sé, alguien le predicó de Cristo, aceptó a Cristo en su corazón, ¿sí? Eso es bueno, eso es poderoso, es el primer paso que tenemos que dar en Cristo. Pero muchos se han quedado con eso, muchos se han quedado solamente con decir yo un día fui a la iglesia, un día acepté a Cristo, un día esto, un día aquello, pero usted lo ve y no hay resultados en su vida. ¿Por qué no hay resultados en su vida? Porque recién, amado, estamos o están dando los primeros pasos en el Señor, ¿sí? Pero también dentro de la iglesia hay muchas almas, muchos hijos de Dios, muchos discípulos, por así decir, ¿no? Que están en la iglesia pero carecen de conocimiento. Están en la iglesia pero parece que todavía sigue pensando como pensaba antes. Sigue pensando todavía, todavía luchando, por así decir, con las mismas situaciones, ¿sí? Que tal vez han estado mucho tiempo antes peleando. Entonces no ven la salida y no ven que pueden lograr cosas en el Señor, no ven que pueden avanzar en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque les falta conocimiento, porque muchos también rechazan el conocimiento, no quieren recibir el conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando recibimos conocimiento, cuando entendemos a través de la Escritura, que es la palabra de Dios, que ella es la que nos empieza a mostrar como un espejo primeramente a nosotros cómo estamos, cómo somos y a dónde tenemos que direccionarnos o cómo tenemos que ser en el camino del Señor, porque usted sabe que la palabra de Dios está escrita para usted y para mí, ¿sí? Está escrita para el Hijo de Dios, para el pueblo de Dios, para aquellos que han aceptado a Cristo. La Biblia no la puede entender la gente que no ha recibido a Cristo. O sea, la puede leer la letra, pero no puede recibir ese conocimiento que le da el Espíritu Santo al leer la palabra, a tenerlo en su corazón, a recibir la enseñanza de un maestro, a recibir la palabra de un padre de fe, de un pastor, un apóstol, en la casa, en la iglesia, donde ahí recién nos empezamos a despabilar de las cosas que Dios dice en su palabra, ¿no? Tal vez mucho tiempo, tal vez muchas personas, yo también decía esto en las transmisiones anteriores, hay muchos científicos, muchos historiadores, muchas personas, filósofos entre comillas, que han leído la Biblia, pero no ha pasado nada en su vida, ¿no? ¿Por qué no le ha pasado nada en su vida? Porque no han recibido esa revelación de Jesucristo, ¿no? Y yo le decía hace un tiempo, unos miércoles atrás, que la revelación de Cristo es la que empieza
a darnos a nosotros verdadero conocimiento. Si no tenemos la revelación de Cristo en nuestra vida, si no lo hemos aceptado a Cristo en el corazón, si no estamos sumergidos en Él, si no lo tenemos en el corazón, no podemos alcanzar esa plenitud en el camino del Señor, en el pleno conocimiento de Él, como dice en Efesios capítulo 4. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, verso 13 de la Biblia de las Américas, ¿sí? Dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos, o sea, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿sí? O sea, que cuando usted y yo hemos aceptado a Cristo, la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, es que todos alcancemos el conocimiento pleno, ¿sí? Esa es la voluntad de Dios cuando uno empieza a dar los pasos en el camino del Señor o está involucrado en la iglesia del Señor como cuerpo de Cristo. Pero tenemos que entender que hasta que todos lleguemos, ¿sí? Hay un camino estrecho que es caminar. Hay que avanzar en las cosas del Señor, ¿sí? Pero también tenemos que madurar, ¿sí? En el camino del Señor. No podemos ser inmaduros en el camino del Señor. No podemos carecer de conocimiento. Si decimos que somos siervos de Dios, que somos ministros de Dios, que queremos alcanzar propósito de Dios, pero no nos involucramos, por ejemplo, en la enseñanza, o no queremos recibir la enseñanza, o estamos esperando, no sé, que baje un ángel del cielo a decirnos cómo tenemos que hacer, cuando realmente Dios ya puso en la iglesia herramientas, ministerios, la mano operativa de Dios para que alcancemos el pleno conocimiento, a la estatura del varón perfecto. Por eso Jesús constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas, a unos pastores y maestros para perfeccionar a los santos, para que todos lleguemos, como dice acá, a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios. O sea que la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, que usted y yo alcancemos la plenitud del conocimiento de Jesucristo. Esa es la medida que usted y yo tenemos que tener, poder lograr alcanzar ser como Jesús, ¿sí? Yo sé que es una medida, un estándar bastante alta, ¿sí? Pero todos tenemos que ir hacia ese encuentro, hacia ese conocimiento, ¿sí? Hacia ese entendimiento que tenía el Hijo de Dios. Por eso la Escritura dice que tenemos que tener la mente de Cristo. Y para tener la mente de Cristo, me tengo que llenar de Cristo, tengo que rellenarme de la palabra de Dios, tengo que recibir la enseñanza, la instrucción, la impartición de la palabra, porque ella es la que me va a despejar toda falta de conocimiento, ¿sí? Toda la falta de conocimiento. Siempre la voluntad de Dios Padre para con nosotros, sus hijos, es que alcancemos conocimiento, ¿sí? Entonces, yo le decía también que el verdadero conocimiento primeramente comienza en tener a Cristo en el corazón, ¿sí? Haberlo recibido, haber tenido una revelación de Cristo, y que Él crezca en mi vida, se desarrolle, salga a la luz a través de mi vida. O sea, a través de mí tiene que salir Cristo para que otros puedan ver a Cristo, ¿sí? Pero primero tiene que estar en mí, tiene que desarrollarse, tiene que crecer en mi vida, y tenemos que, como decía recién, parecernos a Él, ¿sí? Para poder llegar a la madurez, ¿sí? Y dejar de ser niños fluctuantes, ¿sí? Que somos por ahí de los vientos de doctrina, que son llevados de aquí para allá. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento, porque es inmaduro, porque es inconstante, porque deja de hacer las tareas como hijo de Dios que tenemos, que es orar, que es leer la palabra, que es congregar, que es servir, que es hacer el trabajo que Dios nos mandó a hacer, que es predicar su palabra, ¿sí? Cuanto más nos llenemos de la palabra de Dios, cuanto más nos llenemos del Espíritu Santo, más útiles vamos a ser en Él, más útiles vamos a ser en sus manos, para ser utilizados, para llevar a otros al conocimiento del Señor. ¿Cómo vamos a poder llevar a otro al conocimiento de Cristo si nosotros no lo tenemos? Si nosotros carecemos o tal vez somos inmaduros, ¿sí?
tenemos que alcanzar esa madurez. Entonces, ¿cuál es el estándar de la medida? Cristo, ¿sí? Siempre Cristo. El apóstol Pablo le decía a los Gálatas en capítulo 4, verso 19, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Sea formado en vosotros. Y ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de todo pastor o apóstol de una congregación. Que todos alcancemos ese crecimiento, esa madurez, que Cristo sea formado en nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que entender que como ministros de Dios, ¿sí?, sufrimos dolores de parto, para que los demás que nos están escuchando, nos están viendo, puedan recibir y ser formado Cristo en su vida, ¿sí? Por eso la enseñanza, por eso hay que congregar, por eso hay que estar en las convocatorias que nos dan, ¿sí?, para poder estar, para poder recibir la impartición de la palabra. Ella es la que nos saca de la falta de conocimiento, ella es la que nos trae la revelación de Cristo, le decía también, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia de la falta de conocimiento? Es que lleva una vida inmadura en el camino del Señor. El que no sabe vive en ignorancia y es presa fácil del engaño, ¿sí? Por eso tenemos que entender la palabra, tenemos que estudiarla, escudriñar la escritura, no solamente quedarnos con un versículo, sino indagar en la palabra de Dios, porque hay cosas, amado, que se han estado enseñando mal, amado. Hay cosas que se han estado enseñando mal en la iglesia, y claro, entonces la gente, amado, tiene un conocimiento solamente viejo y no recibe lo que hoy Dios está hablando. Amado, la palabra de Dios es viva y eficaz, es siempre, ¿sí?, eficaz la palabra. Entonces tenemos que entender que para poder salir del engaño que muchos están en este tiempo, ¿por qué? Porque les falta conocimiento, ¿sí? Justamente lo que ha venido después del 2019, del 2020, todo el sacudón que hubo, ¿sí?, a nivel mundial, con toda esta situación que estamos viviendo en el planeta, ¿no? Ha venido a sacudir a muchas personas que creían que eran, no sé, intocables, o que nunca le iba a pasar nada, o que estaba todo resuelto en su vida, pero de repente no era tan así. De repente muchos han abandonado la fe, muchos han dejado de congregar, muchos han bajado su nivel espiritual. ¿Por qué? Porque ahí es donde se ven los verdaderos hijos de Dios. Ahí donde se ve el verdadero conocimiento, aquellos que han tenido, ¿sí?, unas bases escriturales en su vida, aquellos que han estado plantados en los cimientos de la roca que es Cristo. Entonces, cuando vino la lluvia, cuando vino los vientos, cuando vino toda la tormenta, ¿sí?, esa casa no fue derribada. Pero aquellos que estaban en la arena, que no tenían sostén, no tenían cimiento en la roca, ha venido a desmoronarse y se han caído, y hasta el día de hoy muchos no se han levantado. Pero la noticia es de que Dios está esperando de que reaccionen. Dios está esperando que reaccionemos si tal vez estamos en esa situación, ¿sí? Porque Dios, amado, sigue extendiendo su mano para desplegar su gracia, su misericordia, para sacarlo nuevamente del pozo que tal vez se ha metido, o tal vez la situación económica, o perdió el trabajo, o perdió un ser querido, o esto, o lo otro. Amado, no podemos estar llorando de las miserias que hemos perdido. Tenemos que levantarnos, tenemos que fortalecernos en el Señor, tenemos que volver al camino, tenemos que volver a servir a Dios, volver a recibir el gozo de la salvación que tal vez muchos han perdido, ¿sí? Tal vez mucho se ha visto, ¿no?, de que cómo le ha costado o le cuesta, principalmente aquí en Buenos Aires, a la gente volver a la iglesia, a congregar, volver a servir, volver a salir a evangelizar, volver a hacer el trabajo que Dios encomendó a la iglesia. Amados, muchos todavía ni siquiera han abierto la puerta de la iglesia.
Muchos todavía no han hecho reuniones. Y esto es tremendo, amado. Y son siervos de Dios y son ministros de Dios y aún piensan, ¿sí? Todavía de que esta situación va a mejorar, de que vamos a volver de vuelta como estábamos en el 2019, de que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a viajar allá, acá, a otro lado. Amado, olvídese. Si usted está esperando eso, nunca va a volver más ese ritmo de vida que había hace 2 años atrás. No va a volver atrás. Esto va cada vez en peor. Está escrito, Cristo está viniendo a buscar a su iglesia y usted y yo tenemos que estar preparados para recibirlo a él. Y yo decía todas estas transmisiones, ¿sí? Anteriores a esta, que tenemos que estar velando, preparados, arreglar nuestras lámparas, estar llenos del aceite del Espíritu Santo, llenos de la unción, del poder de Dios, alabarle a Dios, arreglar cuentas con Dios, arrepentirnos, purificarnos, santificarnos. Si dice la Escritura, el que es santo, santifíquese más, el que es justo, siga justo, pero también dice la Escritura, el que es inmundo, siga inmundo, el que es injusto, sea injusto. De todas formas, el Señor viene. Entonces, amados, tenemos que despertarnos, tenemos que entender de que Cristo está siendo formado en nosotros, pero muchos no se dejan formar. Muchos no quieren que la mano operativa de Dios entre a su corazón y empiece a moldearlo y empiece a cambiarlo, empiece a transformarlo, empiece, si tal vez tenía que romperlo como el alfarero que rompía ese artefacto y lo volvía a armar, ¿sí? Y así tenemos que ser, como dice una alabanza, ¿no? O la palabra ahí en Jeremías, cuando Dios lo mandó a la casa del alfarero y ahí fue y vio como el artífice allí moldeaba aquel artefacto que todavía era barro, ¿sí? Lo tuvo que romper varias veces, deshacerlo, volverlo a armar, volverlo a darle forma. ¿Para qué? Para hacer utilizable esa vasija. Y así es Dios en este tiempo. Amado, tenemos que empezar a ver a Dios como aquel alfarero que quiere romper con nuestras estructuras mentales, romper con nuestra forma de vida equivocada, romper con la falta de conocimiento, romper con todo lo que está por ahí todavía en el corazón, tal vez heridas, tal vez situaciones. Entonces el Señor quiere sanar, el Señor quiere restaurar, quiere hacernos nuevos, quiere hacernos odres nuevos. ¿Para qué? Para poner vino nuevo. Sí, Jesús dijo que el vino nuevo tiene que ser echado en odres nuevos para que ambos se conserve y sea utilizable y sea agradable a todos los demás. Entonces tenemos que empezar a entender que si usted en este tiempo ha estado, ¿sí? Preso, por así decirlo, de una situación difícil en su vida, o se ha bajado los brazos, o ha dejado la fe, o se ha apartado, hoy es tiempo de volver, es tiempo de ir a la casa del alfarero y ponernos de vuelta en las manos del alfarero, que es Dios, y a ponernos en la rueda, ahí en donde es formado esa vasija. Eso es figura, amado, las manos del alfarero es figura de los ministerios en la iglesia, ¿sí? La casa del alfarero es la iglesia, la casa del alfarero es el lugar donde tenemos que congregar, donde allí la mano de Dios trabaja, ¿sí? En el barro que somos nosotros. Sabe que nosotros somos barro, ¿sí? Somos hechos de la tierra, tenemos agua, ¿no? Y tierra, por así decirlo, ¿no? Hemos sido formados por la mano de Dios, ¿sí? Adán fue formado por la mano de Dios. Entonces necesitamos ser restaurados por la misma mano de Dios. ¿Y cuál es esa mano de Dios? Hoy en día los ministerios en la iglesia, amado. Los ministerios en la iglesia son las manos de Dios, que es utilizable en la casa del alfarero, que es la iglesia, ¿sí? Y allí el Espíritu Santo, a través de los ministros de Dios, de los ministerios de Dios, ¿sí? Los ministerios del Espíritu Santo son los artífices, son los que están trabajando en la rueda,
en la iglesia, allí, para formar esas vasijas, ¿sí? Esas vasijas que van a ser utilizables, llenos de la unción del Espíritu Santo, donde va a ser un recipiente para recibir el aceite, la unción, el fuego de Dios, la presencia de Dios, para ser también útil a otros, ¿sí? De llevar a multitudes a los pies de Cristo en este final de los tiempos. Entonces, les decía, la falta de conocimiento lleva una vida inmadura en el camino del Señor, ¿sí? Y el que no sabe vive en ignorancia y es presa fácil del engaño, ¿sí? Están aquellos que van a la iglesia y no toman la palabra de su padre de fe, de su pastor, como el consejo de Dios para su vida. Y yo le decía esto es rechazar el conocimiento. Hay dos situaciones, la falta de conocimiento y el rechazo al conocimiento. Cuando somos rechazadores, por así decirlo, del conocimiento, cuando no tomamos en cuenta la palabra bajada por nuestros padres de fe, ¿sí? De nuestro pastor, nuestro apóstol o de algún ministro de Dios. No lo tomamos como verdad, no tomamos la palabra como un verdadero conocimiento, entonces lo estamos rechazando, y cuando rechazamos la palabra, estamos rechazando a Jesús. Porque ¿quién es la palabra? Jesucristo, ¿sí? Cuando usted rechaza el conocimiento, está rechazando a Jesucristo. Amén. Así que tenga cuidado con eso. No estamos jugando, amados, con esto. No estamos diciendo algo que no es escritural. Es escritural, ¿sí? La palabra de Dios es Jesucristo. El verbo de vida, el verbo encarnado, la palabra encarnada, ¿sí? Él es Cristo. Entonces, cuando rechazamos la palabra, estamos rechazándolo a Él. Amén. Entonces, termina a ser esa persona sin conocimiento a ser un rechazador del conocimiento. ¿Sí? Son dos vertientes que hay y están, amados, en la iglesia del Señor. ¿Sí? No estamos hablando de la gente del mundo, porque la gente del mundo no le podemos pedir este conocimiento, ¿sí? Porque no lo tiene, porque no lo alcanza hasta que no sea revelado el Cristo, ¿sí? Ahora, cuando le sea revelado el Cristo, entonces ahí comienza a empezar a conocer. Pero hay muchos dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia del Señor, ¿sí? Que están así, sin falta de conocimiento y rechazando el conocimiento. El Espíritu Santo habla a través de sus ministros en la iglesia. Por eso le decía que Cristo constituyó los 5 ministerios, ¿sí? Que las cuales a través del Espíritu Santo utiliza para edificar el cuerpo, hasta que todos lleguemos a todo el varón perfecto, a la plenitud de Cristo, ¿sí? Esa es la medida. Amén. La mano operativa de Dios obrando con el Espíritu Santo a través de la palabra, ¿sí? Siempre a través de la palabra. No estamos diciendo que alguien va a hablar cualquier cosa, estamos diciendo los ministros del Espíritu Santo que utilizan la palabra de Dios. El único que lo puede sacar de la falta de conocimiento al verdadero conocimiento es a través de la palabra. No hay otra cosa. Y a través del Espíritu Santo. Entonces hay una conjunción allí, ¿sí? Entre la palabra y el Espíritu, en el cual la persona, el Hijo de Dios, el creyente, el cristiano, el discípulo, es formado. Es formado. ¿Y quién está formándose? Cristo, la palabra en él, en nosotros, ¿sí? Ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo. Que todos lleguemos a la plenitud del varón perfecto, que es Cristo. Ese es el trabajo que hace los ministerios en una congregación, en una iglesia, ¿sí? En la casa de Dios, en la casa del alfarero. Le voy a repetir. Entonces, el estar en una casa apostólica está bajo paternidad, ¿sí? Bajo el trabajo o la mano, ¿sí? Donde Dios utiliza un padre de fe, un pastor, un apóstol. ¿Para qué? Para poder llegar a cumplir el propósito, ¿sí? Un padre siempre el que va a habilitar, ¿sí? A los ministerios, el que va a habilitar
para que otros vayan a predicar a otros lugares, a abrir casas de oración, a abrir iglesia. Esa es la visión apostólica, ¿sí? La palabra apóstol significa enviado, no significa aquel que está como un general en la iglesia mandando. No, un apóstol es un enviado y el apóstol es el que envía, ¿sí? Un padre de fe es el que envía a los hijos a hacer el propósito, ¿sí? Así que eso tenemos que entender hasta que no maduremos en esto, en que Dios trabaja con paternidad dentro de la casa de Dios, dentro de la iglesia, ¿sí? No hay otro diseño, ¿sí? Este diseño de paternidad es clave, más en este final de los tiempos, ¿sí? La iglesia comenzó apostólica y se va a ir apostólica, y eso nadie lo va a poder refutar, ¿sí? Porque la iglesia fue fundada en los apóstoles y los profetas, ¿sí? O sea, tenemos que entender de que si usted está renegando con esto, no, porque le voy a decir apóstol, aquel o allá, no, ahora todos son apóstoles, amado, la visión de Dios, la visión de Cristo es apostólica, ¿sí? Él eligió 12 discípulos, de los cuales él los llamó apóstoles, o sea, enviados, ¿sí? Enviados de él. ¿Para qué? Para predicar el evangelio, para expandir el evangelio, ¿sí? Primero comenzar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que Jesús, amado, la visión que tenía, ¿sí? Era apostólica desde que él empezó su ministerio. Entonces, amado, tenemos que empezar a entender que la iglesia debe moverse bajo este diseño perfecto que Dios plantó en su iglesia, la visión apostólica, ¿sí? Y la visión apostólica, le voy a repetir, es preparar a hombres y mujeres, siervos de Dios, al propósito de Dios, ¿sí? Por eso todos nacimos en el Señor para hacer la obra que Él preparó de antemano para que andemos en ella. ¿Cuándo vamos a andar en ella? Cuando empezamos a tener conocimiento, cuando empezamos a tener entendimiento de las Escrituras, cuando empezamos a recibir la palabra de fe de nuestro Padre, de nuestro apóstol, de nuestro pastor, que nos está direccionando, nos está instruyendo, nos está educando, nos está haciendo crecer en el camino del Señor, entonces vamos a poder lograr ese propósito y vamos a ir a ese lugar que Dios tiene designado para que usted y yo podamos ser padres también de otros hijos de fe, ¿sí? Esa es la visión apostólica, ¿sí? Levantar padres de padres, ¿sí? Padres de padres. Entonces tenemos que empezar a entender lo que Dios está haciendo hoy dentro de la iglesia. Dios no está jugando, amado. Dios la está jugando, por así decir, porque ya estamos al final de los tiempos. Ya Cristo en cualquier momento viene a buscar a su amada, ¿sí? Viene a buscar a su amada en el arrebatamiento, ¿sí? Y hay gente que todavía no está enseñando esto. Y cuando me refiero a gente, me refiero a ministros de Dios, a pastores famosos, que ni siquiera habla de la parucía del Señor, ni siquiera habla de la tribulación, no habla de la gran tribulación, no habla de que Cristo va a venir por segunda vez y esa segunda vez va a venir a reinar, va a imponer su reino en la tierra por 1000 años y va a derrotar al falso profeta y al anticristo, ¿sí? Donde el diablo va a ser atado por 1000 años y él va a reinar en la tierra con la iglesia. Amén, con la iglesia. Pero para esto estamos preparando hoy en día los ministerios del Espíritu Santo. La iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia primicia, la iglesia Elías, está preparando para ser levantada esa novia del Señor a las bodas del Cordero. Para ir a esas bodas del Cordero tenemos que estar preparados. No podemos ir de cualquier forma a las bodas del Cordero. Tenemos que estar vestidos correctamente. ¿Sí? Correctamente. Y estar vestido correctamente es dejarse vestir por los ministerios en la iglesia. ¿Sí? Principalmente los padres de fe, que son los que nos visten, nos preparan, ¿sí? O nos dan
las herramientas para que usted y yo podamos lavar nuestras ropas con la sangre del Cordero y estar aptos para estar en las bodas. Amén. Y estar en las bodas. Entonces, cuando estamos bajo paternidad, el cual nos va a llevar a cumplir el propósito de Dios, el cual Él nos hizo nacer. Rechazar esto es rechazar el verdadero conocimiento y vivir un evangelio solo superficial, donde muchos se conforman con asistir a la iglesia y nada más, o con hacer algún trabajito dentro de la iglesia, pero no le pidan nada más, ¿sí? Muchos no saben o no quieren saber que Dios no lo llama a calentar asiento en una iglesia por años, sino para que sea preparado para ser enviado, para extender el evangelio a otras naciones. Amén. A otras naciones. Hoy, amado, tendría que estar todo el mundo, en todo el mundo, siendo predicado el evangelio. ¿Sabe por qué se ha detenido ese trabajo y por qué Cristo está tardando? Porque no ha habido envíos, amado, a otras naciones. No ha habido una preparación de enviar siervos, de enviar ministros a ciertos lugares donde Dios pensaba o piensa todavía, donde hay almas para salvar, amado. Y esto es tremendo, ¿sí? Es tremendo, porque ha estado pasando esto dentro de la iglesia y está pasando hoy, amado. Entonces no podemos estar jugando con las cosas que son del Espíritu. Amén. Que son del Espíritu. Hay sistemas de iglesias llevadas por los hombres que castran a los hijos, que le frustran el llamado, que le cortan su ministerio con tal que no se la lleve, no se le vaya de la iglesia y pierda fieles y pierda por lo general ingresos de dinero, ¿no? Y esto es una realidad hoy en día donde muchos se han abusado de la gente, ¿sí? Se han abusado pidiendo el oro y el moro a la gente cuando ni siquiera las prepara, ni siquiera las estimula en el buen sentido de la palabra a ser una persona de propósito en el camino del Señor. Usted y yo no fuimos rescatados por el Señor Jesucristo para morir 20, 30 años dentro de una misma congregación allí y nada más. No, no, amado. Cristo murió en la cruz para darnos salvación, pero también para que podamos cumplir el propósito que Dios nos hizo nacer en Cristo. Amén, que Dios nos hizo nacer en Cristo. Entonces tenemos que empezar a despertarnos de esto. Si usted que me está escuchando está por ahí en una iglesia o congregación, no quiero hablar de iglesias porque la iglesia es una sola, es el cuerpo de Cristo. Estoy hablando de congregaciones que tal vez no es acá, no sé, ¿no? Pero donde están matando a los hijos de Dios, donde lo están frustrando, donde lo están castrando en el ministerio, lo están reteniendo por años y allí están. Todavía estamos, como dice uno, ¿no? Como decía nuestros antepasados, como cuando vinimos de España, ¿no? Decían aquellos que vinieron de la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra, la Primera Guerra Mundial, que empezaron a emigrar de Europa a América, ¿no? Y claro, y ese refrán quedó, ¿no? Que decían, estamos como cuando vinimos de España, ¿no? Con una mano atrás, una mano adelante, ¿no? Y muchos están así, amados, por años en la iglesia, y todavía están mirando, no sé, como aquel en el pasado, añorar cosas y nunca puede lograrlo. ¿No es hora de empezar a despertarnos de eso? ¿No es hora de empezar a entender de que Dios no nos llamó solamente a estar tocando la guitarrita? Discúlpeme los que tal vez les gusta tocar la guitarra en una iglesia, en un grupo musical de la iglesia o del coro, la alabanza. Amado, Dios no lo llamó solamente a tocar un instrumento en la iglesia, lo llamó a ser profeta a las naciones, amado. Lo llamó a ser padre de multitudes, lo llamó a llevar y expandir el evangelio a otras naciones. Entonces empecemos a despabilarnos, empecemos a despertar en las cosas del Señor, ¿sí?
tener conocimiento de las Sagradas Escrituras, de lo que tengo que hacer o no hacer, basado en los valores y los principios correctos, tomado de alguien que está instruyendo o educando, ¿sí? El padre de fe o los maestros en la iglesia. Son los que tienen, por así decirlo, el don o esa esencia del Espíritu Santo para enseñar. Los maestros y los pastores y apóstoles en una congregación, ¿sí? Son los que instruyen, los que educan, los que edifican, ¿sí? Juntamente con los otros ministerios, ¿sí? Pero son los principales que dan entendimiento y conocimiento en las Sagradas Escrituras, ¿sí? La mala educación no es solamente decir malas palabras o contestar mal a otro, eso es otra cosa, ¿sí? La mala educación tiene que ver con que no tiene principios correctos en su mente porque no le enseñaron o porque no se ocupó en aprender. Amén. Porque no se ocupó de aprender. El sistema del mundo no educa, manipula, ¿sí? Para sacar provecho para sus caprichos egoístas y de intereses de pocos. Presta atención a esto. El sistema que hoy está gobernando o que ha estado gobernando en el mundo no educa, manipula a la gente, ¿sí? Manipula la mente para sacar provecho para sus caprichos egoístas. Lo que yo le decía al principio, ¿no? Hace 40 años atrás no es la misma educación de aquel entonces, hoy entonces. Hoy es más fácil, amado, manipular a la gente. Por eso quieren exterminar a los viejitos, a aquellos hombres y mujeres que tienen principios correctos, que no han sido curtidos en la vida, por así decirlo, de situaciones de guerra, de hambruna, de problema económico, y han podido salir y han podido hacer un montón de cosas y sin perder los valores. Pero eso se fue perdiendo, ¿sí? A propósito, manipulando las mentes, llevando a la esclavitud, llevando al ostracismo, a la pobreza, a la miseria, al conformismo, a que todo le den, a que nada pueda hacer de sacrificio, que todo le venga de arriba. Pero eso es una mentira, amado. Están manipulando a las masas para sus propios caprichos egoístas. Y esto, amado, tiene que empezar a entenderlo, principalmente la iglesia. El sistema educativo del mundo es infundir principios por aquellos que tienen el poder en los países. No está basado en principio de Dios, sino en que maneja el sistema, que es Satanás, el diablo. ¿Amén? Y esto se lo había enseñado en los videos anteriores. Una de las cosas que tenemos que hacer de una vez por todas, ¿sí? Es salir del sistema en donde estuvimos o estamos siendo envueltos, ¿sí? Salir de Egipto, que es esclavitud, salir de Babilonia, que es confusión, salir del Imperio Romano, que es pan y circo, ¿sí? Si hoy, amado, estamos viviendo eso, estamos volviendo al tiempo del Imperio Romano, pan y circo, alimento contaminado, diversión todo gratis, mientras hagan lo que le dicen, ¿no? Cualquier coincidencia con la realidad es pura coincidencia, ¿sí? Lo que estamos viviendo. Los imperios cayeron, ¿sí? Esos imperios, el imperio Egipto, el imperio babilonio, el imperio sirio, el imperio griego, el imperio romano, han caído, pero sigue en lo espiritual, en el sistema del mundo. Y sigue gobernando las mentes, sigue trayendo esclavitud, siguen trayendo confusión, siguen trayendo distracción, siguen trayendo alimento que mata, sí, que alimento que mata. Y eso es lo que hace el sistema del mundo, matar, sí, matar el verdadero conocimiento de Dios en el hombre. Entonces, este es el tiempo de que la iglesia levante su voz a cuello como trompeta de Dios, como profeta de Dios, como atalaya de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, que es Cristo. ¿Sí? Entonces tenemos la palabra, tenemos el Espíritu, tenemos el conocimiento, tenemos los ministerios, tenemos una casa donde ir, tenemos una iglesia, tenemos
allí donde somos procesados por el Espíritu Santo, a través de los ministros, a través de nuestros padres de fe. ¿Sí? Uno de los peligros que hay de la falta de conocimiento en el creyente, ¿sí?, es que trae divagación en el pueblo de Dios, por ejemplo. ¿Sí? La falta de conocimiento trae divagación en el pueblo de Dios. O sea, trae que las personas crean cualquier cosa y hagan ciertos ritos de manera de costumbre. Los hijos de Elí, por ejemplo, eran sacerdotes de Dios, ¿sí?, y no tenían conocimiento de Dios, y eran sacerdotes, ¿sí?, ni tampoco les importaba conocerlo, y hacían hacer al pueblo cualquier cosa. ¿Sí? Por eso Dios los terminó sacando al sacerdocio y aún siendo castigado el propio Padre por no estorbarlo. ¿Sí? Usted que me está escuchando puede ser un ministro de Dios, ¿sí?, pero si usted no está enseñando lo correcto, si usted está divagando en el conocimiento de su gente, de su pueblo, de la congregación donde usted tiene los hijos, amado, tenga cuidado, porque si lo sacó Dios a estos sacerdotes que no tenían conocimiento de Dios y estaban en el ministerio, qué tremendo, amado, estaban trabajando en el templo, en el lugar santo, en el lugar santísimo. Dios mío, ¿no? Qué locura, ¿no? Por así decirlo. Tomar las cosas santas de Dios. ¿Sí? Entonces tengamos cuidado. Hoy estamos en el tiempo de la gracia. No estamos en aquel tiempo de la ley. Pero, amados, no podemos jugar con las cosas de Dios. No podemos hacer que la gente haga cualquier cosa en la congregación por tener miedo a que se vaya, por no decirle la verdad. Amado, Elí tenía que haberlos estorbado, sacado el sacerdocio, ¿sí?, y hacer las cosas como corresponde, pero no lo hizo tampoco. Entonces, amado, empecemos a entender, ¿sí?, que ese problema trae divagación en el pueblo de Dios. O sea, que es divagar, es pensar cualquier otra cosa, es caer en esclavitud otra vez, es hacer las cosas santas con cosas que no corresponden. Y también trae confusión, la divagación trae confusión, por eso Babel, Babilonia significa confusión, trae un problema en las mentes de confusión en la gente, principalmente en el pueblo de Dios, la falta de conocimiento de Dios. ¿Sí? La falta de conocimiento trae muerte dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Oseas capítulo 4, verso 6, la NTV dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Amado, tengamos cuidado, ¿sí? Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce, porque no hay un conocimiento de Dios. Y hay sacerdotes que se niegan a conocerme, vuelvo a repetir. La falta de conocimiento y el rechazo, ¿sí? Yo me niego a reconocerlo como sacerdote. Pueden ser ministros de Dios, pueden ser apóstoles, pueden ser pastores, pero si usted está enseñando lo que Dios no mandó a enseñar, amado, tenga cuidado, porque lo puede estar haciendo sin Dios. ¿Sí? Lo puede hacer con su fuerza, con sus conocimientos que tiene la Escritura, pero si usted está llevando al pueblo a una divagación y a la muerte dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, amado, Dios va a terminar sacándolo. Dios va a terminar sin bendecir a ese pueblo, a esos hijos que Dios le puso, amado. Y con esto quiero terminar, ¿no? Porque ya me quedan 10 minutos. ¿Sí? La falta de conocimiento trae esclavitud. ¿Sí? Isaías capítulo 5, verso 13 dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Amén. Mucho pueblo de Dios está cautivo hoy en día porque no tuvo conocimiento,
porque nadie les advirtió todo esto que ha estado viniendo y está pasando en el mundo. ¿Sí? Por eso les decía al principio, muchos que estaban en la iglesia hoy no están. ¿Por qué? Por este tema, porque estaban cautivos, porque no tenían conocimiento, porque estaban confusos, porque estaban divagando dentro de la iglesia y no estaban enseñando como corresponde la palabra de Dios. Amén. No estaba en sintonía con el Espíritu, no estaban haciendo lo que Dios estaba mandando a hacer, ¿no? Y muchos perecieron de hambre, muchos están hoy con sed. ¿Por qué? Porque están bajo esclavitud, están cautivos, ¿sí? Y una cosa que decía el sábado, Dios nos dio esa unción, ¿sí? Para sacar a los cautivos de la cárcel, amado, no para introducirlos más en esclavitud, sino para libertarlos a los hijos de Dios, a la victoria, ¿sí? A llevarlos al pleno conocimiento, a llevarlos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amado, tenemos la unción del Espíritu Santo para poder traer el conocimiento a la gente verdadero de Dios. ¿Sí? Dice la Escritura allí en Lucas 4 que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está sobre mí, dijo Jesús, pero también está sobre mi cuerpo, o sea, el cuerpo que es la iglesia, amado. El cuerpo de Cristo, nosotros tenemos esa unción del Santo, la unción de Cristo, ¿sí? Para dar a los pobres, ¿sí? Para dar libertad a los presos, para sacar a aquellos que están cautivos, que están presos, que tienen problemas en su corazón de heridas, sanarlos, vendar las heridas, llevarlos a la libertad gloriosa, llevarlos al conocimiento de la gracia de Dios, que es buena y perfecta y favorable para su vida, para alcanzar el conocimiento y llegar al varón perfecto, a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Amén, que es Cristo. Entonces la falta de conocimiento también trae ignorancia de los tiempos que estamos viviendo. Isaías 1, verso 3, dice: el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Amén. ¿Por qué pereció el pueblo de Israel? Por la falta de conocimiento. ¿Por qué fue llevado cautivo el pueblo de Israel? Porque le faltó conocimiento. ¿Por qué fue destruido, ¿sí? Todo ese pueblo de Dios, ¿sí? En aquel entonces, porque le faltó conocimiento, se fueron tras los ídolos, hicieron cosas que no tenían que hacer, entonces le cayó el juicio, ¿sí? Cayó un juicio de Dios sobre ellos y después tuvieron que empezar de nuevo, ¿sí? Empezar de nuevo. Y aún así, amados, seguían todavía cabeza dura y rechazaron a Jesús. Amén. A los suyos vino, dice el Evangelio, y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que han aceptado a Cristo en el corazón, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? Hijo de Dios. Si usted es un hijo y una hija de Dios, amado, usted tiene el Espíritu Santo que estaba en Cristo, está en usted. Usted tiene la unción para levantarse en esta noche, ¿sí? Y empezar a crecer en el Señor, a quitar la inmadurez en su vida, a ser una persona con conocimiento en la Escritura, a ocuparse en aprender la Escritura, a congregar, a escuchar a los ministros de Dios, aquellos que Dios le puso en la casa del alfarero, que es su iglesia, su congregación, donde allí hay un padre de fe, un pastor, un apóstol, que lo está formando a través de la palabra y a través del Espíritu Santo en su vida, ¿sí? Herramientas de Dios que utiliza allí en la casa del alfarero para formar esa vasija de honra que usted y yo tenemos que ser para Él, ¿sí? Usted y yo tenemos que ser una vasija de honra para Dios, para que Él nos pueda usar, para que Él pueda depositar su presencia, para que podamos llevar una vida
de santidad, kadosh, como dice allí, ¿no? Otras traducciones en la escritura, una vida santa, una vida llena de la plenitud del Espíritu Santo, llenos del conocimiento de Dios, que es su palabra, que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria, que es Cristo creciendo en nosotros, dándolo a conocer a otros. Amén. Así que vamos a orar esta noche para terminar con esta palabra. Me queda también las consecuencias, ¿no?, de los peligros de rechazar el conocimiento. Eso lo vamos a dejar para el próximo miércoles con la ayuda del Padre, si estamos todavía aquí en la tierra. Amén. Pero vamos a orar en esta noche para que pueda ser librado. Tal vez si está con la falta de conocimiento, si tal vez está esclavizado al sistema, si todavía está divagando, si todavía está esclavo, si todavía está en ignorancia de los tiempos que estamos viviendo. Hoy es el día para despertarse y levantarse, ¿sí? Si el buey conoce a su dueño y el asno a su pesebre, cuánto más usted y yo, que somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos un Padre de fe, tenemos la iglesia, la congregación, cuánto más no podemos adquirir ese conocimiento de saber los tiempos que estamos viviendo y qué tenemos que hacer con respecto a eso. Amén. Vamos a en esta noche para que se active, para que usted sea un proactivo en el camino del Señor y empiece a hacer las cosas que Dios nos está mandando a hacer. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por esta noche, una vez más de permitirme de poder enseñar con respecto a la falta de conocimiento y al rechazo del conocimiento, las consecuencias que tienen por no tener estas dos vértices, por así decir, Señor, donde nos lleva al pleno conocimiento de la verdad. La suma de tu palabra es la verdad y la palabra es Cristo, y cuando lo tenemos a Cristo podemos estar asegurados y podemos estar firmes en la roca que es Cristo. Señor, ayúdanos en este tiempo a despabilarnos si tal vez hemos estado divagando a raíz de la falta de conocimiento, si tal vez estamos esclavizados por la falta de conocimiento, si tal vez estamos careciendo de entendimiento en los tiempos que estamos viviendo por la falta de conocimiento. Te pido en esta noche, Señor, que despejes toda mente que son tus hijos en esta noche para ser libertados, para ser sanados, para ser fortalecidos, para ser llenos de tu presencia, que a través de tu palabra en esta noche, Señor, pueda entender que el verdadero conocimiento es tenerte a ti, pero también que tú crezcas en nosotros para dar a conocer a otros, llenos de tu presencia, Señor, sabiendo que si vamos a la casa del alfarero, que es la iglesia, donde allí están las herramientas, que son los ministerios tuyos, la mano operativa tuya, formando esa vasija de honra para ti, que somos nosotros. Ayúdanos, Señor, a ir a la casa del alfarero con un corazón dispuesto. Si tienes que rompernos y volvernos a hacer, hazlo, Señor. Y llénanos de tu conocimiento, llénanos de tu presencia, Padre, para que podamos ser útiles en tus manos, para que podamos ser vasijas de honra, para que muchos puedan ser alcanzados con el Evangelio de Jesucristo y para que muchos salgan de la ignorancia, salgan de la esclavitud, salgan de la muerte, Señor, a la vida que es Cristo, a la plenitud del Espíritu Santo, a la llenura del Espíritu Santo y al conocimiento de tu palabra que trae la verdadera libertad. Dice tu palabra que la verdad nos hará libre y te asuma tu palabra es la verdad. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón humilde para recibir la enseñanza de un Padre. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto a hacer tu voluntad. Y tu voluntad es que alcancemos la plenitud del varón perfecto a la medida de la fe del Hijo de Dios, que es Cristo. Ayúdanos en esta noche, Señor, a poder reflexionar de esto. Señor, de que tú quieres un pueblo bien dispuesto, preparado para ser levantado en tu parucía. Tú vienes pronto a buscarnos, Señor. Ayúdanos a estar con las lámparas preparadas, arregladas, pero también con vasijas llenas de aceite. Señor, y esas vasijas somos nosotros, los que nos estamos dejando procesar para hacer esa vasija de honra, para recibir al esposo,
a las bodas del Cordero y casarnos y estar allí para siempre con el amado. Gracias te doy en esta noche. Te doy el honor, te doy la gloria, te doy la honra, te doy toda la alabanza, toda adoración, porque solo tú eres digno de recibir la gloria. Solamente tú eres digno de ser alabado, porque tú eres un Dios misericordioso, tú eres un Dios de gracia, un Dios de amor, pero también, Señor, quieres santidad, quieres obediencia, quieres rectitud, quieres que estemos preparados. Gracias te damos por eso, porque hasta ahora no hemos sido consumidos, porque nos amas y nos despliegas cada día. Tu misericordia son renovadas. Gracias te damos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí? Saludo y bendigo a todos los que han estado viendo o escuchando esta transmisión o lo habrán diferido. Le animo a que lo pueda compartir, ¿sí? Este video, esta palabra. Tal vez muchos, ¿sí? Muchos quieren que uno le hable de prosperidad, que uno le hable cómo salir de las deudas, cómo salir de esto, lo otro, cómo, no sé, amado, yo tengo que hablar lo que el Espíritu me pone a hablar, ¿sí? Tal vez hay cosas que incomodan, pero es lo que Dios está queriendo de usted y de mí, que seamos preparados, que no seamos ignorantes, que no nos dejemos engañar, amado, por el enemigo, ¿sí? Dios le ama, nos estamos viendo, Dios mediante, el próximo sábado con la ayuda del Padre, si es que no viene Cristo antes. Vamos a estar compartiendo un nuevo mensaje de la palabra, así que le animo a que pueda estar siguiéndonos, ¿sí? Estamos aquí en la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina. Quienes hoy les bendice, José Luis Vidal. Los bendigo con la paz de nuestro Señor Jesucristo, que tengan una feliz noche. Bendigo su casa, bendigo su familia, bendigo su entrada y su salida, y declaro sobre su vida la victoria de Cristo y la bandera de Cristo en su hogar y en su vida. Nos estamos viendo la próxima. Bendiciones generacionales. Saludos para todos.